El ambiente en el restaurante Diego Alarcón tenía un aire de calma engañosa, como si todos estuvieran actuando en una obra ensayada desde hace mucho tiempo. El aroma que salía de la cocina abierta impregnaba el espacio, pero detrás de esos elaborados platillos se escondían preocupaciones y conspiraciones. Diego, un hombre alto pero delgado, entró en su oficina después de una tensa reunión con los inversionistas. Cerró la puerta, cerró los ojos y presionó su mano contra el pecho, intentando sofocar un dolor que lo atormentaba desde dentro. Cristóbal, su asistente de muchos años, esperaba afuera de la oficina con una expresión de amabilidad en el rostro, pero sus ojos reflejaban cálculo. «Señor, ¿quiere que le traiga el informe de hoy?», preguntó con una voz dulce, pero carente de sinceridad. Diego no se dio la vuelta, solo respondió secamente: «No hace falta, déjalo ahí». En la cocina, María acababa de terminar su postre. Se secó rápidamente el sudor de la frente, con una mirada de determinación. Esta era la mayor oportunidad de su vida, trabajar en un restaurante de renombre bajo la dirección de Diego. Pero nadie le había advertido que el dueño de ese lugar era un hombre tan frío que podía resultar aterrador. «María, lo hiciste bien hoy», le dijo Miguel, uno de sus compañeros, mientras pasaba junto a ella. «Pero recuerda, no te metas demasiado en los asuntos del señor Diego. Aquí nadie quiere problemas». María sintió con una leve sonrisa. Sin embargo, no podía dejar de sentir curiosidad. ¿Por qué un hombre tan exitoso como Diego siempre parecía tan atormentado? Esa noche, después de que todos se hubieran ido, María se quedó a limpiar. De repente, escuchó un ruido proveniente de la oficina de Diego. Al principio pensó en ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. Empujó ligeramente la puerta, que se abrió un poco, y miró hacia adentro. Diego estaba sentado en su silla, con las manos temblorosas mientras se inyectaba algo en el brazo. El dolor lo hizo fruncir el ceño, y el sudor le cubría la frente. La escena dejó a María paralizada. El hombre poderoso al que admiraba estaba ocultando una verdad aterradora. «¿Qué haces aquí?». La voz de Diego resonó, fría como una navaja. María se sobresaltó, y la puerta se abrió por completo. «Yo, solo estaba limpiando», tartamudeó. Diego se levantó de golpe, con una mirada de furia. «Sal de aquí. Y recuerda, si le cuentas esto a alguien, perderás tu trabajo inmediatamente». Yo no iba a decir nada. «Solo. Fuera». Diego gritó con fuerza. María bajó la cabeza y salió de la oficina, con el corazón pesado. No sabía exactamente qué había presenciado, pero una parte de ella podía sentir el dolor que Diego llevaba consigo. No era solo un hombre exigente, estaba luchando contra sí mismo. A la mañana siguiente, en la mesa de desayuno del personal, Miguel y Elena, una mesera veterana, hablaban de Diego. «Diego se ve cada vez peor», comentó Elena en voz baja, con una expresión preocupada. «Parece que está enfermo, pero no deja que nadie lo ayude». Miguel soltó una carcajada burlona. A él solo le gusta aparentar que todo está perfecto. Aunque esté enfermo, lo esconderá. «Pero oye, María, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan distraída?». María se sobresaltó. «No es nada. Solo que no dormí bien». Pero ella sabía que no era verdad. La imagen de Diego en su dolor la noche anterior seguía apareciendo en su mente. Una parte de ella quería olvidar y fingir que nada había pasado, pero otra parte sentía que debía hacer algo para ayudarlo. Cuando todos volvieron al trabajo, Cristóbal entró a la cocina, con la mirada fija en María. «María, escuché que fuiste la última en salir del restaurante anoche», dijo con una sonrisa que parecía más una amenaza. «Sí, estuve limpiando, como siempre». Cristóbal sonrió, pero esa sonrisa era gélida. «Ten cuidado. No te metas en cosas que no te corresponden». El comentario hizo que un escalofrío recorriera el cuerpo de María. Cristóbal sabía algo o simplemente estaba intentando intimidarla. Pero en el fondo, María sentía que algo no estaba bien con él. Una semana pasó desde aquella noche en que María vio a Diego en su oficina. Intentaba concentrarse en su trabajo, pero no podía dejar de pensar en él. Aunque
aunque él la había reprendido y amenazado, la compasión dentro de ella crecía cada vez más. Esa noche, después de que todos se fueran, María seguía en la cocina, preparando ingredientes para el día siguiente. Unos pasos ligeros la hicieron girarse. Era Cristóbal, parado en la entrada con una sonrisa sarcástica. ¿Trabajando hasta tarde, María? Pero últimamente parece que estás más interesada en Diego de lo necesario, ¿no crees?, dijo con un tono burlón. María frunció el ceño, pero trató de mantenerse tranquila. Solo estoy haciendo mi trabajo. Si no tienes nada más que decir, prefiero seguir. Cristóbal se acercó, quedando muy cerca de ella. Solo quiero recordarte que Diego no es alguien con quien debas involucrarte. No es del tipo de persona que comparte nada, ¿entiendes? María respiró hondo, tratando de no mostrar su incomodidad. Entiendo perfectamente mi papel, gracias. Cristóbal sonrió levemente y se marchó. Cuando desapareció de su vista, María suspiró aliviada, aunque sentía una creciente sensación de peligro. Sabía que Cristóbal no era alguien simple, siempre estaba buscando controlarlo todo, y ahora ella estaba en su mira. A la mañana siguiente, María llevó un desayuno especial al despacho de Diego. Había elegido cuidadosamente los platillos para nutrir a alguien con problemas de salud. Dudó un momento frente a la puerta antes de tocar. Adelante, respondió Diego con su habitual tono frío. María entró y colocó la bandeja en el escritorio. Pensé que debería comer algo para recuperar fuerzas, dijo. Diego la miró con sospecha. ¿Qué intentas, María? ¿Quedar bien conmigo? ¿O esperas que olvide lo que viste la otra noche? No es eso, contestó María, tratando de mantener la calma. Solo quiero ayudar. Sé que no necesita la compasión de nadie, pero no puede ignorar su salud. Diego esbozó una sonrisa amarga. ¿Crees que me conoces, María? No sabes nada de mí. No pierdas tu tiempo. María lo miró con una mirada decidida. No lo sé todo, pero sé lo que es el dolor. Yo también lo he experimentado, aunque no de la misma manera que usted. Diego se mostró brevemente sorprendido por esas palabras, pero rápidamente apartó la mirada, evitando el contacto visual con María. Basta. Sal de aquí y llévate esta bandeja de comida. No la necesito. María apretó los puños, intentando contener la decepción. Dejaré la bandeja aquí. No tiene que comer ahora, pero debería pensar en su salud. Dicho esto, salió de la oficina sin esperar respuesta de Diego. En ese momento, sintió que estaba entrando en una batalla desigual. Pero en lugar de sentir miedo, se sintió más decidida que nunca. En otro rincón del restaurante, Cristóbal estaba sentado con Elena durante el almuerzo. Elena, una empleada veterana, siempre mostraba lealtad, pero a veces disfrutaba del chisme. No parece que María está demasiado interesada en Diego, soltó Cristóbal con una mirada fría. Elena se encogió de hombros. Es nueva, tal vez solo quiere impresionar. Pero no creo que Diego le preste atención. No es del tipo que se abre fácilmente. Cristóbal soltó una risa sarcástica. Es cierto. Pero a veces, las personas demasiado entusiastas complican las cosas. Elena lo miró de reojo, sintiendo algo extraño en el tono de Cristóbal. Pero no se atrevió a preguntar más y asintió para mantenerse a salvo. Esa noche, María decidió quedarse más tarde de lo habitual. Llevaba consigo un libro de cocina que había leído desde niña, un libro que contenía recetas diseñadas para ayudar al cuerpo a recuperarse. En su mente solo había un pensamiento: encontrar la manera de ayudar a Diego sin que él se sintiera compadecido. Mientras María estaba concentrada leyendo, una voz inesperada sonó detrás de ella. ¿Otra vez aquí? María se sobresaltó y se dio la vuelta, viendo a Miguel parado en la puerta de la cocina con una taza de café en la mano. Miguel, me asustaste. Miguel se encogió de hombros, entró y se sentó a su lado. Sabes, he trabajado aquí más de 10 años, pero nunca he visto a alguien como tú. Realmente te importa Diego, ¿verdad? María esbozó una sonrisa tenue. No lo sé.
Tal vez simplemente no quiero verlo así. Puede ser una persona difícil, pero no merece sufrir solo. Miguel la miró por un momento, luego habló en voz baja. Ten cuidado, María. Diego no confía fácilmente en nadie, y Cristóbal, él es peor de lo que piensas. Si se da cuenta de que intentas ayudar a Diego, no te dejará tranquila. María sintió, agradeciendo el consejo. Pero esas palabras solo reforzaron su determinación. Si Diego no podía protegerse a sí mismo, ella lo haría, incluso si eso significaba enfrentarse a cualquier consecuencia. El ambiente en el restaurante se volvía cada vez más tenso. La aparición de María en la oficina de Diego días atrás se había convertido en el origen de rumores entre los empleados. Aunque nadie lo decía abiertamente, su curiosidad claramente apuntaba hacia la extraña relación entre el jefe y la nueva cocinera. Cristóbal parecía estar prestando más atención a María. Comenzó a aparecer en la cocina con más frecuencia de lo habitual, con una mirada que parecía escrutar cada uno de sus movimientos. María se dio cuenta de esto, pero intentó mantener la calma. No quería verse arrastrada a las intrigas que sentía que envolvían el lugar. Esa mañana, María decidió llevarle otro plato nutritivo a Diego. Había preparado todo cuidadosamente, seleccionando los ingredientes y cocinándolos con esmero. Al entrar en la oficina, vio a Diego sentado en su escritorio, con un archivo en la mano, pero con la mirada perdida, como si estuviera pensando en algo muy lejano. María colocó suavemente la bandeja sobre el escritorio. Solo traje un poco de desayuno. Debería comer algo para tener fuerzas para trabajar. Diego levantó la cabeza, con una mirada fría que la atravesó. Ya te lo dije, no necesito que nadie me compadezca. María respiró hondo, esforzándose por mantener la calma en su voz. Esto no es compasión. Solo quiero ayudar. Puede que no le agrade, pero al menos piense en su salud. Diego soltó una risa amarga, dejando el archivo en la mesa. ¿Crees que me conoces, María? No sabes nada de mí. He pasado por más cosas que cualquiera aquí. Si tengo que soportar el dolor, es el precio que debo pagar para mantener todo lo que he construido. María lo miró, con una mirada firme. No necesito saberlo todo. Pero sé una cosa, nadie puede hacerlo todo solo para siempre. Si no permite que otros lo ayuden, solo empeorará las cosas. Diego guardó silencio por un largo momento, luego se levantó. No lo entiendes. No necesitas involucrarte en mis asuntos. Es mejor que te concentres en tu trabajo. María no dijo nada más. Bajó la cabeza y salió de la oficina, pero no pudo evitar sentirse decepcionada. Había hecho todo lo posible, pero parecía que Diego no quería que nadie se acercara a él. A pesar de ello, sabía que no podía rendirse. En otro rincón del restaurante, Cristóbal estaba hablando con Eduardo, un joven gerente inteligente pero que a menudo se veía arrastrado a las intrigas de Cristóbal sin darse cuenta. ¿Qué piensas de la nueva cocinera, María?, preguntó Cristóbal con un tono que sugería que estaba buscando algo. Eduardo se encogió de hombros. Parece buena en lo que hace, pero tal vez esté demasiado interesada en el señor Diego. Cristóbal esbozó una sonrisa fría. Es cierto. Pero parece que no conoce sus límites. Está comenzando a hacer cosas que no le corresponden. Eduardo frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Cristóbal dio una palmada en el hombro de Eduardo, con una sonrisa cargada de intención. Tenemos que asegurarnos de que nadie altere el orden aquí. Esa cocinera necesita una lección para entender cuál es su lugar. Eduardo no respondió, pero no pudo evitar sentir una inquietud creciente. Aunque Cristóbal era su superior, la forma en que hablaba siempre le generaba una sensación de incomodidad. Esa noche, María decidió revisar nuevamente los libros de inventario de la cocina. Notó algunas irregularidades, las cantidades de ingredientes ingresados en el almacén no coincidían con los reportes. No era la primera vez que lo detectaba, pero esta vez la discrepancia era mayor de lo habitual. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró María, pasando las páginas con atención. De repente, el sonido de pasos resonó en el silencio, haciéndola sobresaltarse. Al volverse,
vio a Cristóbal de pie en la puerta, con una mirada fría y calculadora. ¿Qué haces aquí a estas horas, María?, preguntó, con un tono que parecía más un interrogatorio. María intentó mantener la calma. Solo estoy revisando los ingredientes. Noté algunas cosas que no cuadran. Cristóbal entró al espacio y se colocó cerca de ella. Has estado aquí poco tiempo, pero parece que te interesan demasiadas cosas que no te corresponden. Es mi responsabilidad, respondió María, sosteniéndole la mirada. Si hay algo que no está bien, debo reportarlo. Cristóbal esbozó una sonrisa fría. Creo que no entiendes cómo funcionan las cosas aquí. Hay asuntos en los que es mejor no ser demasiado curiosa. María sintió cada palabra como una advertencia directa. Pero en lugar de amedrentarse, asintió levemente y guardó el libro en un cajón. Entendido. Seré más cuidadosa. Cristóbal la observó por un momento más antes de darse la vuelta y salir de la cocina. Cuando su figura desapareció, María finalmente exhaló profundamente. Sabía que acababa de entrar en un juego peligroso, pero si Cristóbal realmente estaba haciendo algo indebido, no podía quedarse de brazos cruzados. Esa noche, María no pudo dormir. Las dudas sobre Cristóbal y su posible relación con las irregularidades en el restaurante la atormentaban. Recordó las palabras de Miguel. Cristóbal no es alguien fácil de enfrentar. María miró por la ventana mientras la luz de la luna iluminaba el cristal. Sabía que si continuaba investigando, podría meterse en problemas. Pero también sabía que no podía retroceder. Diego necesitaba ayuda, aunque él mismo no lo admitiera. Y si Cristóbal realmente estaba tramando algo, tendría que encontrar una manera de detenerlo, aunque eso complicara aún más las cosas. A la mañana siguiente, el restaurante estaba más bullicioso de lo habitual. Un grupo de clientes VIP había reservado para almorzar, lo que tenía a todo el personal ocupado en los preparativos. María continuaba con su trabajo como de costumbre, pero no podía quitarse de encima la sensación de que Cristóbal la vigilaba constantemente. Diego también apareció en la cocina esa mañana, algo poco común. Su paso era ligeramente vacilante, pero su mirada seguía siendo imponente. Todos en la cocina guardaron silencio al verlo entrar, solo se escuchaba el sonido de los cuchillos y las tablas de cortar. ¿Cómo van las cosas?, preguntó Diego, con su voz grave y seria. Miguel se acercó rápidamente a responder. Todo está en marcha, señor. El plato principal y el postre estarán listos a tiempo. Diego asintió, mirando a todos en la cocina antes de detenerse en María. No dijo nada, solo la observó con una expresión difícil de interpretar antes de salir. María sintió que su corazón se encogía, pero bajó la cabeza y continuó trabajando, esforzándose por mantenerse tranquila. Cuando terminó el almuerzo, los clientes VIP se retiraron satisfechos, y la tensión en la cocina comenzó a relajarse. María decidió llevar una bandeja de comida ligera a la oficina de Diego, aunque sabía que probablemente él la rechazaría como siempre. Tocó la puerta, pero no obtuvo respuesta. Dudó un momento antes de abrirla suavemente. Diego estaba allí, inclinado sobre su escritorio. Su frente estaba perlada de sudor y su rostro lucía pálido. ¿Está bien?, preguntó María, preocupada. Diego levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos por el dolor. Sal de aquí. No necesito tu ayuda. Pero necesita descansar, Diego. Si sigue así. María se acercó y colocó la bandeja sobre el escritorio. Al menos coma algo. Diego golpeó la mesa con fuerza, haciendo temblar la bandeja. Dije que no lo necesito. ¿Es que no lo entiendes? María retrocedió un paso, pero no apartó la mirada de él. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras se destruye a sí mismo de esta manera. Diego inhaló profundamente, su ira pareció apaciguarse un poco. Tú no entiendes, María. ¿De verdad crees que puedes cambiar algo? No necesito la lástima de nadie. Esto no es lástima, respondió María, con firmeza en su mirada. Simplemente no quiero ver a alguien como usted ser derrotado por sí mismo. Diego no respondió. Miró hacia otro lado, con la mirada perdida en la distancia.
María entendió que no quería continuar la conversación, así que inclinó la cabeza y salió de la oficina. Antes de cerrar la puerta, murmuró suavemente: «No dejaré de intentar ayudarlo, aunque usted no lo quiera». Mientras tanto, en otro rincón del restaurante, Cristóbal se encontraba en un pequeño almacén reuniéndose con un hombre desconocido. Le entregó al hombre un paquete de documentos. «Esto es toda la información que he recopilado. Tenemos que actuar pronto, antes de que Diego pueda reaccionar», dijo Cristóbal en voz baja. El hombre tomó los documentos, hojeó algunas páginas y asintió. «Se ve que está debilitado. Este es el mejor momento para movernos». Cristóbal esbozó una sonrisa sombría. «Así es. Pero hay un pequeño problema, María. Se está entrometiendo demasiado. Necesito asegurarme de que no pueda causar más problemas». El hombre arqueó una ceja. «¿Una cocinera? ¿Qué podría hacer ella?». Cristóbal negó con la cabeza. «Es más lista de lo que aparenta. Si descubre demasiado, nuestro plan podría venirse abajo. Me encargaré de ella». Esa noche, María estaba revisando algunos ingredientes en el almacén cuando Miguel entró. Miró alrededor con cuidado antes de susurrar: «¿Estás bien, María?». María se giró, con una sonrisa forzada. «Estoy bien. Solo que hay cosas que no sé cómo manejar». Miguel se acercó, con una expresión seria. «Cristóbal está planeando algo. No sé exactamente qué, pero él no es alguien sencillo. Deberías tener cuidado». «Lo sé», suspiró María. «He notado algunas irregularidades en los registros de los ingredientes. Creo que podría estar haciendo algo indebido». Miguel asintió. «Si sospechas algo, será mejor que no actúes sola. Es muy peligroso». María lo miró, con gratitud en los ojos. «Gracias, Miguel. Tendré cuidado». En su oficina, Diego estaba sentado frente a su escritorio, sosteniendo en sus manos una pequeña caja de madera. Dentro había fotos antiguas de su familia, recuerdos de un tiempo que ya no existía. Diego no siempre había sido un hombre solitario. Había tenido una familia feliz, pero su carrera se lo había arrebatado todo. Elena, su exesposa, lo había dejado después de años de soportar su carácter rígido y controlador. Diego siempre intentaba mantenerlo todo bajo control, pero eso solo había alejado a quienes lo rodeaban. Ahora, solo le quedaba este negocio, pero su salud estaba empeorando, y sabía que no podría sostenerlo mucho más tiempo. Diego cerró los ojos, sintiendo el dolor extenderse por su cuerpo. No sabía cuánto tiempo más podría continuar. Pero una pequeña parte de él, aunque apenas perceptible, no podía dejar de pensar en María. Su determinación y bondad le habían dado un rayo de esperanza, aunque nunca se atrevería a admitirlo. En su casa, Cristóbal estaba planeando su próximo movimiento. Encendió su computadora y escribió varios comandos para modificar los archivos financieros del restaurante. Quería crear un gran vacío en los registros para culpar a María y sacarla del juego antes de que pudiera descubrir algo más. Cristóbal soltó una risa fría. «No me culpes, María. Solo eres un peón en este tablero de ajedrez». En la cocina del restaurante, a la mañana siguiente, el ambiente estaba más tenso que de costumbre. María intentaba concentrarse en su trabajo, pero la constante presencia de Cristóbal la hacía sentirse asfixiada. Él siempre mostraba una actitud amistosa frente a los demás, pero la mirada helada que le dirigía cada vez que pasaba cerca de ella era un recordatorio de que la estaba vigilando. María echó un vistazo a Miguel, el único en quien sentía que podía confiar. Pero incluso Miguel parecía más cauteloso de lo normal, como si también sintiera la creciente tensión en el aire. «María», susurró Miguel al pasar junto a ella. «Ten cuidado. Cristóbal no te quita los ojos de encima desde esta mañana». María apretó los labios y asintió, continuando con su trabajo. Pero no podía ignorar la sensación de inquietud que la invadía. Esa noche, cuando el restaurante cerró, María decidió regresar al almacén para revisar los registros.
Estaba convencida de que las irregularidades en las cifras de los ingredientes podrían darle más claridad sobre los planes de Cristóbal. Abrió con cuidado el archivador y comenzó a revisar. Las cifras no cuadraban, la cantidad de ingredientes registrados no coincidía con los inventarios. María frunció el ceño, pasando las páginas una por una, buscando cualquier pista que pudiera explicar esto. De repente, notó algo extraño. Varias facturas de compras estaban firmadas por Cristóbal, pero las fechas no coincidían con ninguna transacción conocida. Esto podría ser una prueba, murmuró María, pero no estaba segura de qué hacer a continuación. Sabía que si denunciaba esto sin suficiente información, Cristóbal podría fácilmente darle la vuelta a la situación. Mientras estaba absorta en los documentos, la puerta del almacén se abrió de golpe, haciendo que María se sobresaltara. Cristóbal entró, con una sonrisa fría en los labios. «Es tarde, María». «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, con un tono suave pero lleno de amenaza. María rápidamente cerró el libro de registros y trató de mantener la compostura. «Solo estoy revisando los ingredientes. Noté algunas cosas que no cuadran». Cristóbal se acercó, con la mirada fija en ella. «No necesitas preocuparte por eso. Ese no es tu trabajo. Pero si hay un problema, creo que debería reportarlo», respondió María, intentando mantener la calma en su voz. Cristóbal soltó una risa seca, pero su sonrisa no tenía nada de amigable. «Escucha, María. Te sugiero que te concentres en tu cocina. Has estado aquí poco tiempo, pero parece que te estás entrometiendo demasiado». María apretó los labios, sin responder. Sabía que esto no era solo una advertencia, era una amenaza. A la mañana siguiente, María estaba más tensa que nunca. Cristóbal no solo la vigilaba de cerca, sino que parecía estar haciendo todo lo posible para dificultarle el trabajo. Constantemente hacía comentarios despectivos sobre su desempeño frente a los demás, lo que comenzaba a generar dudas entre sus compañeros. «María, ¿estás segura de que revisaste bien el plato antes de sacarlo? Parece un poco descuidado», dijo Cristóbal en voz alta en la cocina, atrayendo la atención de todos. Miguel frunció el ceño y estuvo a punto de intervenir, pero María negó con la cabeza, indicándole que no era necesario. «Voy a revisarlo de nuevo». «Gracias por señalarlo», respondió María con un tono calmado, aunque la frustración hervía dentro de ella. Podía sentir las miradas de lástima de algunos compañeros, pero se negó a dejar que eso la afectara. Sabía que debía ser más cuidadosa, porque estaba claro que Cristóbal estaba buscando cualquier excusa para deshacerse de ella. Esa noche, María decidió no volver a revisar los registros. En lugar de eso, buscó la manera de acercarse a Diego. Sabía que su jefe podría ser la única persona capaz de enfrentarse a Cristóbal. Pero Diego seguía siendo un muro difícil de superar, frío, distante y profundamente desconfiado. María tocó la puerta de la oficina de Diego, sintiendo la ansiedad crecer en su pecho. Cuando él le permitió entrar, se colocó frente a su escritorio, esforzándose por mantener la calma. «Diego, necesito hablar con usted», comenzó María. Diego levantó la mirada, sus ojos fríos como el hielo. «¿Sobre qué?». María respiró hondo. «Creo que Cristóbal está haciendo algo indebido. Revisé los registros y noté algunas irregularidades. No sé exactamente qué está haciendo, pero pienso que debería investigarlo». Diego frunció el ceño, su mirada se volvió más penetrante. «¿Estás acusando a mi asistente de confianza? ¿No crees que estás sobrepasando tus límites?». María intentó mantener su voz serena. «No estoy acusando a nadie. Solo quiero que sepa que hay algo que no está bien. Si lo desea, puedo mostrarle los documentos que encontré». Diego guardó silencio por unos momentos antes de levantarse y acercarse a María. «Escucha, María. Sé que tienes buenas intenciones, pero no entiendes cómo funcionan las cosas aquí. Cristóbal es alguien en quien he confiado durante muchos años. Si quieres seguir trabajando aquí, será mejor que no te metas en asuntos que no te corresponden». Sus palabras cayeron como un balde de agua fría sobre María. Sentía como la frustración y la impotencia la inundaban.
pero en lugar de discutir, simplemente inclinó la cabeza y respondió suavemente: «Entendido». María se dio la vuelta y salió de la oficina, pero sabía en su interior que no podía rendirse. Aunque Diego no le creyera, sentía claramente que Cristóbal era peligroso. Y si su jefe no hacía nada, tendría que buscar la manera de proteger la verdad por sí misma. En su oficina, Diego se sentó nuevamente, mirando fijamente la puerta que acababa de cerrarse. Las palabras de María seguían resonando en su mente. Aunque no quería admitirlo, una parte de él sentía que tenía razón. Cristóbal, a pesar de ser un asistente leal, había mostrado comportamientos sospechosos últimamente. Pero con su salud debilitada y su mente agotada, Diego no sabía si tendría la fuerza para enfrentar esa realidad. Cristóbal no estaba ajeno a los movimientos de María. Después de la conversación entre ella y Diego, rápidamente entendió que la joven cocinera ya no era una empleada más. Sus esfuerzos silenciosos estaban comenzando a amenazar el plan que había trazado meticulosamente para apoderarse del negocio. Esto lo llevó a decidir que era momento de actuar. Esa noche, en su oficina, Cristóbal hizo una llamada a un socio de confianza. Su voz sonaba firme y decidida. «Tenemos que ejecutar el plan cuanto antes. Diego está cada vez más débil, pero necesito asegurarme de que María no cause más problemas». La voz al otro lado del teléfono dejó escapar una risa sarcástica. «¿Una cocinera? ¿De verdad crees que puede ser una amenaza?» «Lo es», respondió Cristóbal de inmediato. «No es tan simple como parece. Ya ha comenzado a sospechar y tuvo la osadía de hablar directamente con Diego. Si la dejamos, descubrirá todo». «¿Y qué planeas hacer?» Cristóbal sonrió con frialdad. «La sacaré del juego. Pero primero, debo asegurarme de que Diego pierda completamente la confianza en ella». A la mañana siguiente, el ambiente en el restaurante seguía animado, pero María sentía todas las miradas sobre ella. Algo no estaba bien, y esa sensación se intensificó cuando Miguel se acercó con el rostro lleno de preocupación. «María, ¿te has enterado?», susurró Miguel. «¿De qué hablas?». María frunció el ceño. Miguel miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara. «Cristóbal está diciendo a algunos que los registros que manejaste tienen irregularidades. Está difundiendo rumores de que desviaste dinero de los ingredientes». María sintió como su corazón se encogía. «¿Qué? Eso no es posible. Yo no hice nada malo». «Lo sé», dijo Miguel. «Pero Cristóbal es muy hábil para crear acusaciones como esta. Está tratando de que todos se vuelvan en tu contra». María miró a Miguel, sus ojos reflejando desesperación. «¿Qué puedo hacer? Si todos le creen, no tendré forma de defenderme». Miguel colocó una mano en su hombro, su voz tranquilizadora. «Yo te creo, María. Pero tienes que protegerte. Si tienes pruebas, asegúrate de mantenerlas a salvo». En la sala de reuniones, Cristóbal estaba presentando un informe financiero frente a Diego y varios accionistas. Su presentación era impecable, pero detrás de esas cifras cuidadosamente elaboradas se ocultaban transacciones ilícitas. Al finalizar la reunión, Diego llamó a Cristóbal. «Cristóbal, quiero que revises todas las transacciones de compra de ingredientes del último mes. Algunos reportes recientes muestran irregularidades». Cristóbal levantó una ceja, pero rápidamente recuperó la compostura. «Lo haré de inmediato, señor. Probablemente sea solo un error de entrada». Diego asintió, pero sus ojos no se apartaban de Cristóbal. Aunque aún no confiaba completamente en María, una parte de él comenzaba a dudar de su asistente de confianza. Esa noche, María decidió regresar a los registros una vez más. Sabía que estaba enfrentándose a alguien peligroso, pero no podía quedarse de brazos cruzados mientras Cristóbal manipulaba todo a su favor. Necesitaba más pruebas antes de confrontar a Diego con la verdad. Mientras revisaba los documentos, la puerta del almacén se abrió de golpe. Cristóbal entró, esta vez con una mirada más helada que nunca. «Todavía no te das por vencida, María», dijo, con un tono lleno de burla. María se irguió, mirándolo directamente a los ojos.
Yo no he hecho nada malo. Pero tú sí, Cristóbal. Sé que estás escondiendo algo. Cristóbal dejó escapar una risa seca. ¿Quién te crees que eres para decir eso? Solo eres una cocinera que acaba de llegar. Nadie te va a creer. No necesito que nadie me crea, respondió María con voz firme. La verdad saldrá a la luz tarde o temprano. Cristóbal se acercó, bajando el tono de su voz, pero impregnándolo de amenaza. Si fueras lista, te irías de aquí antes de que las cosas se pongan peor. Puedo convertir tu vida en un infierno, María. El corazón de María latía con fuerza, pero se mantuvo firme. No te tengo miedo, Cristóbal. Puedes intentarlo, pero no dejaré que destruyas este lugar. Cristóbal esbozó una sonrisa siniestra. Está bien. Veremos quién gana. Dicho esto, se dio la vuelta y salió, dejando a María sola con una mezcla de miedo y determinación. En su oficina, Diego estaba sentado solo, mirando fijamente un paquete de documentos sobre su escritorio. Las palabras de María resonaban una y otra vez en su mente. No quería creer que Cristóbal, su asistente de confianza durante tantos años, pudiera traicionarlo. Pero tampoco podía ignorar que las acciones recientes de Cristóbal habían sido extrañas. Diego se sentía agotado. No solo estaba luchando contra una enfermedad que lo debilitaba cada día más, sino también contra el caos dentro de su propia empresa. Sabía que no podía manejar todo por sí solo, pero tampoco estaba seguro de en quién podía confiar. Por un momento, miró hacia la ventana, donde la luz de la luna iluminaba el cielo nocturno. Una parte de él quería llamar a María y escucharla con más detalle, pero su desconfianza y su orgullo lo frenaron. Diego se dijo a sí mismo que debía encontrar la verdad por su cuenta, aunque fuera doloroso. A la mañana siguiente, el ambiente en el restaurante era más tenso que nunca. María se dio cuenta de que Cristóbal no solo intentaba desacreditarla, sino también arrinconarla. Sus compañeros de trabajo la miraban con desconfianza y algunos incluso susurraban rumores maliciosos. Escuché que María está metida en problemas por desviar dinero del restaurante, comentó un camarero a su colega en un rincón de la cocina. No lo sé, pero si Cristóbal lo dice, debe tener razón, respondió el otro, con una mirada de sospecha. María alcanzó a oír los murmullos, y aunque sabía que era inocente, no pudo evitar sentirse herida. Miró alrededor buscando a Miguel, su único aliado, pero él no estaba. En su oficina, Diego estaba sentado frente a Cristóbal, quien le presentó un informe con números hábilmente manipulados para resaltar los errores de María. Señor Diego, este es el informe que acabo de terminar. Lamento informarle que parece que María no ha sido completamente honesta en su trabajo. Creo que lo mejor sería tomar medidas antes de que esto empeore, dijo Cristóbal con tono servicial. Diego tomó el informe y lo revisó, pero su mente estaba llena de dudas. ¿Estás seguro de esto, Cristóbal? No quiero acusar a nadie sin pruebas claras. Señor, esto es la prueba, respondió Cristóbal con énfasis. Estos números no pueden ser falsos. Me temo que ella se ha aprovechado de su confianza. Diego no respondió de inmediato, pero su mirada se oscureció. Colocó el informe sobre la mesa, sintiendo una profunda contradicción interna. María había sido directa al hablar de las irregularidades, mientras que Cristóbal ahora la acusaba de ser la culpable. ¿Quién decía la verdad? Esa noche, María decidió enfrentar a Diego nuevamente. Sabía que el tiempo se agotaba y que, si no actuaba, Cristóbal ganaría. Tocó la puerta de la oficina de Diego y su voz resonó desde dentro. Adelante. María entró, con sus ojos reflejando una resolución firme. Diego, necesito hablar con usted. Sé que piensa que he hecho algo malo, pero tengo pruebas para demostrar la verdad. Diego la miró, con una mirada fría pero ligeramente dudosa. ¿Qué pruebas? María sacó unos documentos que había reunido en los últimos días. Esto es lo que encontré. Estas facturas no coinciden con las transacciones reales. Y todas están firmadas por Cristóbal. Diego tomó los documentos y los revisó página por página. Con cada hoja que leía, su rostro se volvía más serio.
¿Estás segura de esto?, preguntó finalmente. Sí, respondió María con firmeza. He revisado todo varias veces. Cristóbal está aprovechándose de su estado para encubrir transacciones ilícitas. Sé que es difícil de creer, pero esto es la verdad. Diego colocó los documentos sobre su escritorio, sin apartar la mirada de María. Si lo que dices es cierto, esto cambiará todo. Pero tienes que entender que no puedo actuar solo basándome en tu palabra. No tiene que creerme de inmediato, dijo María, su voz temblando por la emoción. Pero al menos permítame ayudarle a descubrir la verdad. Diego permaneció en silencio durante unos momentos, luego asintió levemente. De acuerdo. Lo revisaré. Mientras tanto, en su propia oficina, Cristóbal se sentía seguro de que su plan iba según lo previsto. Había organizado todo para que María fuera despedida en la próxima reunión de accionistas. Después de eso, nadie podría detenerlo. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Eduardo, el joven gerente, que entró con expresión preocupada. Cristóbal, creo que tenemos un problema, dijo en voz baja. Cristóbal frunció el ceño. ¿Qué problema? Eduardo miró alrededor, como si temiera que alguien escuchara. Escuché que María presentó algo al señor Diego. Si él empieza a investigar más a fondo, podríamos meternos en problemas. Cristóbal soltó una risa seca, aunque sus ojos reflejaban inquietud. No te preocupes, Eduardo. Diego no se atreverá a enfrentarse a mí. Es débil y no quiere conflictos. Seguiremos con el plan. Eduardo no respondió, pero en su interior comenzaba a cuestionar si estaba en el lado correcto. Tarde esa noche, Diego estaba solo en su oficina. La tenue luz del escritorio iluminaba su rostro mientras examinaba los documentos de María y los informes de Cristóbal colocados uno junto al otro. Por un lado, estaban las pruebas claras y concretas de María. Por el otro, el informe impecable pero sospechosamente perfecto de Cristóbal. Diego sentía una lucha interna. Había confiado en Cristóbal durante años, considerándolo su brazo derecho. Pero lo que María había presentado era difícil de ignorar. Si Cristóbal realmente lo estaba traicionando, todo lo que había construido durante su vida podría derrumbarse. Finalmente, Diego se puso de pie, con una nueva determinación reflejada en su mirada. Sabía que no podía seguir ignorando la verdad. Si quería proteger su empresa y su legado, tendría que actuar, aunque eso significara enfrentarse al hombre que una vez consideró su aliado más cercano. A la mañana siguiente, el ambiente en el restaurante seguía siendo tenso como en los días anteriores, pero esta vez María percibió un cambio. Diego ya no mantenía esa fría distancia habitual. Cuando la miraba, sus ojos reflejaban una profunda reflexión, como si estuviera considerando algo de gran importancia. Mientras María preparaba un plato en la cocina, Miguel entró con una expresión de alivio en su rostro. Diego ha convocado una reunión con los accionistas esta tarde, susurró. Escuché que tiene la intención de esclarecer todo lo relacionado con Cristóbal. María levantó la cabeza, con un brillo de esperanza en sus ojos. ¿De verdad? Entonces finalmente confía en lo que le dije. Miguel asintió. Pero ten cuidado. Cristóbal no dejará que las cosas se salgan de su control sin luchar. Es peligroso. María sonrió levemente, aunque no pudo evitar sentirse inquieta. Gracias, Miguel. Estaré preparada. Por la tarde, la reunión de accionistas se llevó a cabo en una sala de conferencias formal. Estaban presentes todos los accionistas principales del restaurante, incluido Cristóbal y Eduardo. Diego ocupaba la cabecera de la mesa, su rostro pálido pero su mirada firme y decidida. Era la primera vez en meses que Diego se mostraba ante todo el equipo con tal determinación. Señoras y señores, comenzó Diego, con un tono calmado pero autoritario. He convocado esta reunión para esclarecer algunos asuntos graves relacionados con las finanzas y la operación de este restaurante. Cristóbal esbozó una leve sonrisa y se recostó en su silla con aire de confianza. Estaba seguro de que todo saldría según su plan. Quiero invitar a alguien a presentar lo que ha encontrado, continuó Diego, dirigiendo su mirada hacia la puerta. María,
Por favor, adelante. Cristóbal se tensó, su sonrisa se congeló. Cuando María entró con un grueso paquete de documentos en la mano, su postura denotaba seguridad. Caminó hacia Diego y se colocó a su lado, respiró profundamente y comenzó. Señoras y señores, mi nombre es María, dijo con una voz firme que resonó en la sala. Durante mi tiempo trabajando aquí, descubrí varias irregularidades en los registros financieros del restaurante. Estas irregularidades no son errores al azar, sino el resultado de actos de fraude deliberados. La sala quedó en silencio. Cristóbal se incorporó en su silla, con una chispa de inquietud en sus ojos. ¿De qué estás hablando?, interrumpió. Estas acusaciones son completamente infundadas. María no respondió directamente, sino que abrió su paquete de documentos y comenzó a exponer las pruebas. Señaló facturas falsas, transacciones sospechosas y documentos relacionados con la compra de ingredientes que Cristóbal había manipulado deliberadamente. Estas pruebas llevan la firma del señor Cristóbal, explicó María, sin apartar la mirada de él. Él aprovechó la confianza del señor Diego para cometer estos actos con fines de lucro personal. Cristóbal se levantó de golpe, intentando mantener un tono calmado. Esto es un malentendido. Todo lo que dice es falso. Diego levantó una mano, indicando que se sentara. Cristóbal, he confiado en ti durante años. Pero si estas pruebas son ciertas, me debes una explicación. Cristóbal vaciló, pero intentó mantener la compostura. Señor Diego, no he hecho nada malo. Esto es una conspiración para desprestigiarme. En ese momento, Eduardo, el joven gerente, se levantó con el rostro visiblemente nervioso. Cristóbal, no puedo seguir callado, dijo con voz temblorosa. Fui parte de su plan, pero no puedo continuar haciéndolo. Todos los presentes dirigieron su atención hacia Eduardo. Cristóbal palideció, incapaz de ocultar su pánico. ¿De qué estás hablando, Eduardo?, preguntó, intentando mostrarse incrédulo. Trabajé para usted porque tenía miedo, continuó Eduardo, mirando a Diego. Pero lo que María dice es verdad. Cristóbal ha estado manipulando las finanzas del restaurante. Me obligó a participar, pero ya no puedo seguir encubriendo esto. La sala estalló en murmullos. Cristóbal se levantó nuevamente, tratando de defenderse, pero las pruebas de María y la confesión de Eduardo destruyeron sus argumentos. Diego, con el rostro inmutable, miró directamente a Cristóbal. Cristóbal, no solo traicionaste mi confianza, sino también la de todo el equipo y la reputación de este restaurante. Quedas despedido de inmediato y estas pruebas serán entregadas a las autoridades. Cristóbal permaneció en silencio, sabiendo que había perdido. Salió de la sala bajo las miradas de desprecio de todos. Cuando la reunión terminó, Diego se quedó en la sala con María. Se sentó, el agotamiento visible en su rostro. Gracias, María. Sin ti, no habría podido ver la verdad. María sonrió suavemente, su voz cargada de sinceridad. Solo quería hacer lo correcto. Usted construyó este restaurante con todo su esfuerzo. No podía permitir que alguien lo destruyera. Diego la miró y su expresión se suavizó. Te debo una disculpa. No confié en ti al principio. Pero ahora sé que puedo contar contigo. María negó con la cabeza. No me debe nada. Lo único que importa es que está dispuesto a enfrentar los desafíos que vengan. Siempre estaré aquí para ayudarle. Diego esbozó una leve sonrisa. Por primera vez en meses, sintió un rayo de esperanza en su interior. La reunión de accionistas había terminado, pero su impacto seguía resonando en todo el restaurante. Nadie dejaba de hablar sobre lo sucedido. Cristóbal, el otrora confiable asistente de Diego, ahora estaba despedido y enfrentando la justicia. Mientras tanto, María había ganado el respeto y la admiración de todos por su valentía al defender la verdad. Diego se encontraba solo en su oficina, mirando la tenue luz del atardecer a través de la ventana. Los días recientes habían sido desgastantes, pero sabía que ahora había una oportunidad para reconstruir. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Adelante,
dijo Diego, con un tono menos frío que de costumbre. María entró con una taza de té caliente en las manos. La colocó sobre el escritorio frente a Diego, con una leve sonrisa en su rostro. Creo que esto es justo lo que necesita en este momento. Diego sonrió, y por primera vez sus ojos mostraron una calidez que rara vez dejaba ver. Gracias, María. Pero creo que soy yo quien debería agradecerte. Si no fuera por ti, todo esto probablemente ya se habría derrumbado. María se sentó en la silla frente a él, su voz llena de sinceridad. Solo hice lo que creí correcto. Este restaurante no es solo un trabajo, es el fruto de su dedicación y esfuerzo. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo se destruía. Diego asintió, su mirada se volvió pensativa. ¿Sabes, María? Por primera vez siento que ya no tengo que hacerlo todo solo. Pero enfrentar la enfermedad y estas dificultades, no estoy seguro de tener la fuerza para seguir adelante. María lo miró con empatía, sus ojos reflejaban comprensión. No tiene que enfrentarlo todo solo. Estoy aquí, Miguel está aquí, y todo el equipo también. Lo más importante es que cuide de su salud primero. Diego suspiró profundamente, luego miró a María. ¿Crees que realmente puedo superar todo esto? María sonrió, su voz cargada de seguridad. Yo creo que sí. Pero primero, usted tiene que creer en sí mismo. Unos días después, Diego tomó decisiones importantes. Decidió delegar temporalmente la dirección del restaurante a Miguel, en quien confiaba plenamente para mantener todo funcionando sin problemas. Mientras tanto, él se dedicaría a un tratamiento médico intensivo para mejorar su salud. Miguel se mostró sorprendido cuando Diego le confió esta responsabilidad. ¿De verdad confía tanto en mí?, preguntó, con un tono mezclado de nerviosismo y gratitud. Diego colocó una mano en su hombro, con una mirada firme. Miguel, eres alguien en quien puedo confiar. Sé que harás un buen trabajo. Y yo necesito tiempo para recuperarme. Cerca de ellos, María sonreía, observando la escena. Sabía que esta era una decisión difícil para Diego, pero también sabía que era necesaria. Sentía una profunda satisfacción al verlo finalmente soltar parte del peso que llevaba durante tanto tiempo. En las semanas que siguieron, el ambiente en el restaurante se volvió más cálido. Con Miguel al frente y el apoyo de todo el equipo, las operaciones se estabilizaron. María se convirtió en un pilar fundamental, no solo en la cocina, sino también en la gestión del día a día. Aunque Diego no estaba involucrado directamente en las operaciones, visitaba con frecuencia. Su salud mejoraba poco a poco, y su rostro empezaba a recuperar vitalidad. Las sesiones de tratamiento no solo aliviaban su dolor, sino que también le permitían reflexionar sobre muchos aspectos de su vida. Una noche tranquila, después de que el restaurante cerrara y todos se hubieran ido, Diego permaneció en su oficina. La luz tenue de su lámpara iluminaba su rostro pensativo. Había pasado semanas reflexionando sobre lo que María había hecho, no solo por el restaurante, sino también por él. Y ahora, no podía negar que algo nuevo estaba creciendo dentro de él, algo que no había sentido en años: esperanza. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Diego levantó la mirada, sabiendo de inmediato quién era. Adelante, dijo con una voz que, aunque grave, tenía un matiz de calidez poco común. María entró, como siempre, con una taza de té caliente en las manos. Pensé que esto le vendría bien, dijo, colocando la taza en el escritorio y dando la vuelta para salir. María, llamó Diego, su tono más suave que nunca. ¿Te puedes quedar un momento? María se detuvo, algo sorprendida, pero asintió y se sentó frente a él. ¿Sucede algo, señor Diego? Diego la miró, guardando silencio por un instante como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Finalmente habló, con un tono bajo pero lleno de sinceridad. María, he vivido muchos años con el corazón cerrado. Siempre pensé que la soledad era el precio que debía pagar para proteger lo que construí. Pero luego llegaste tú, y cambiaste eso. María frunció levemente el ceño, algo desconcertada, pero su mirada permaneció atenta. ¿Qué quiere decir?
Yo solo hice lo necesario para ayudarle a usted y al restaurante. Diego sonrió suavemente. Es cierto. Pero hiciste más de lo que jamás imaginé. No solo salvaste este lugar, María. Me ayudaste a darme cuenta de que, a veces, permitir que alguien entre en tu vida no es una señal de debilidad, sino de verdadera fortaleza. El corazón de María comenzó a latir con fuerza. No sabía exactamente cómo responder, pero comprendía que Diego estaba hablando con el corazón. Solo quiero que sepa que no tiene que luchar solo, respondió con una voz temblorosa. Diego extendió su mano, tocando suavemente la de María sobre la mesa. María, no soy bueno expresando lo que siento. Pero quiero que sepas que te valoro, no solo por lo que has hecho por mí, sino por la persona que eres. Tu bondad, tu determinación y tu valentía han cambiado mi vida. María lo miró a los ojos, viendo en ellos una sinceridad profunda y una vulnerabilidad que nunca había visto antes. Señor Diego, no creo que necesite cambiar por mí. Ya es una persona admirable, solo necesita permitirse verlo. Diego dejó escapar una leve risa, sus ojos brillaban con ternura. Si tuviera la oportunidad de empezar de nuevo, me gustaría que estuvieras en mi vida, María. No solo como colega, sino como alguien con quien compartir el camino. El rostro de María se ruborizó, pero no pudo evitar sonreír. No sé lo que nos depara el futuro, pero si usted está dispuesto a abrirse, yo estaré aquí. Diego apretó suavemente su mano, transmitiendo un agradecimiento y una sinceridad profunda. Esa noche, en esa pequeña oficina, dos personas que una vez estuvieron separadas por muros de miedo y soledad encontraron una manera de entrar en el mundo del otro. La historia de Diego y María nos enseña que el coraje y la sinceridad pueden romper incluso las barreras más grandes, incluidas las que construimos dentro de nosotros mismos. Nos recuerda que, a veces, confiar y abrir nuestro corazón a los demás no solo nos fortalece, sino que también nos permite redescubrir lo que realmente importa en la vida, la conexión humana y la esperanza compartida. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.